Muy buenas noches, bienvenidos a su caso en casa de lunes a viernes hablando de temas jurídicos. El programa de servicio jurídico a la comunidad, el consultorio jurídico de los antioqueños, de los colombianos y de las personas quienes desde otros lugares del mundo también se comunican con nosotros a través de las redes sociales. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, periodista y abogado. Siguen las inquietudes relacionadas con los traslados entre fondos de pensiones. Quienes están en fondos privados y han logrado establecer que precisamente no tendrán una pensión que sea razonable con lo que han cotizado, con lo que han aportado en los últimos años y desean volver al régimen de prima media con pensiones, pues algunas personas pueden hacer sus traslados dependiendo de las edades, pero otras que no tuvieron oportunidad tienen que acudir a la vía judicial. Y por eso hoy estábamos, como todos los martes, con el doctor Orlando Hidalgo Ocampo, ex magistrado, ex juez, experto en temas de derecho laboral y de las pensiones, y este tema siempre pues no va a pasar de moda mientras sigan surgiendo inquietudes sobre qué régimen es mejor, si el de prima media o el de ahorro individual. Sí, Juan Carlos, buenas noches, televidentes, buenas noches. Aunque suene o parezca repetitivo, porque ya lo hemos dicho aquí en varias oportunidades y hemos tocado este tema del traslado de regímenes pensionales, de los fondos privados al fondo público Colpensiones, esa petición de todos ustedes los televidentes, porque hay muchas inquietudes y como lo dice Juan Carlos, esto no va a pasar de moda y mientras haya tanta incertidumbre, las personas que están afiliadas a los diferentes fondos o regímenes pensionales, todos los días esto es nuevo y vamos a aprender algo diferente. Entonces por eso hoy vamos a hablarles nuevamente del traslado de regímenes de los fondos privados al fondo público Colpensiones. Recordemos cuál es el portafolio de servicios que tenemos en nuestra oficina. El teléfono es el 322-2552, 322-2552, en horario de oficina de lunes a viernes con la doctora Patricia Mejía, quien es la encargada de agendar las personas que llaman para hablar de temas como derecho laboral, pensiones, traslados entre fondos, también toda la implementación en el sistema de seguridad en el trabajo e investigaciones de personas que hayan tenido investigaciones relacionadas con control fiscal, que hayan manejado recursos públicos y tengan investigaciones, pues también hay un equipo de abogados que ayudan a resolver este tipo de situaciones en el 322-2552. Doctor Orlando, ¿qué es lo más importante que se debe tener en cuenta cuando una persona está haciendo aportes al sistema de ahorro individual, fondos privados, para saber si es conveniente o no trasladarse para el régimen de prima media que administra Colpensiones? Sí, Juan Carlos, es importante, todos los aspectos son importantes. Vamos a darle una especie de orden para que se haga más entendible con los televidentes. En Colombia sabemos, y ya lo hemos dicho, tenemos dos regímenes pensionales, que es el régimen de ahorro individual con solidaridad y el régimen de prima media. Uno es administrado por Colpensiones, que es el que llamamos fondo público, es la única entidad administradora de pensión pública, que es Colpensiones, y el otro es el régimen de ahorro individual, que son los fondos privados, ¿sí? Cada uno de estos regímenes tienen unos requisitos diferentes para poder llegar a ser beneficiarios de esa pensión. En el fondo público, lo hemos dicho y repitámoslo, son dos requisitos los que se deben cumplir para poder tener derecho a la pensión. La edad, las mujeres a los 57 años, los hombres a las 62. Y semanas, en el fondo público se exigen semanas, 1.300 semanas. Cumplidos estos dos requisitos, la edad y el número de semanas, ya se puede hablar de que la persona es beneficiaria de una pensión de vejez. En los fondos privados, digámoslo así, no interesa qué edad tiene la persona, no interesa cuántas semanas tiene cotizadas. Lo importante en el fondo público, en el fondo privado, perdón, que son los diferentes fondos que administran esto, es cuánto tiene usted ahorrado en su cuenta de ahorro individual, para poder, con ese valor que tiene ahorrado, subsidiar o pagarse su misma pensión en la vida probable que le quede. Ya estamos con doña Emilia Moreno desde Manrique. Buenas noches, bienvenida a su caso en casa. ¿Cuál es su inquietud para el doctor Orlando Hidalgo? Que Dios los bendiga por este programa tan maravilloso. Muchas gracias. Le pido un favor al doctor. Mire, doctor, tengo una niña de 35 años y medio con síndrome de Down y enanismo. Nació 5 de marzo de 1982. Desde que estaba en embarazo no sé nada de mi esposo.
Entonces, puede ser cierto que debo de mandar una carta a Colpensiones certificando de que yo veo por la niña, ya hice proceso de interdicción para que a él no le toque mi pensión, me beneficia, hágame el favor y me orienta. Millones de bendiciones de Dios para ustedes. Precisamente, Amén, muchas gracias. Sí. Doctor Orlando, precisamente esta mañana me preguntaban sobre en qué casos personas que llaman que cuidadores, que cuidan de personas con situación de discapacidad o de enfermedad, preguntan mucho sobre ese tema. ¿Qué aclaración podemos hacer sobre el particular? Sí, frente a la inquietud de la televidente, doña Emilia, le entendí que su pregunta va orientada a que, ¿qué hago yo para que quien fue mi esposo en su momento, el padre de mi hija, que hace más de 30 y tantos años, no sé de él, cuando yo falte, no pueda ir a reclamar mi pensión de sobreviviente? Fue la inquietud que nos planteó la televidente. ¿O qué hacer con la hija en esa situación, que también sería interesante saber si fue calificada o qué otros escenarios hay? Entonces, frente a esa inquietud, señora Emilia, no es necesario, no veo necesario que usted le escriba a Colpensiones informándole la situación de que hace más de tantos años que usted no sabe del padre de su hija o de su esposo. ¿Por qué? Porque frente a la ley, en Colpensiones, el que va a reclamar esa pensión de sobrevivientes cuando falte alguna persona que deja este derecho, es quien tiene que demostrar que cumple con los requisitos para ser beneficiario de esa pensión. En este caso, si su esposo se hace presente cuando usted falte a Colpensiones a reclamar la pensión, tendría que acreditar ante Colpensiones los requisitos que en su momento establezca la ley. Hoy, por ejemplo, sería demostrarle a Colpensiones que durante los últimos 5 años, antes de su fallecimiento, hicieron vida como pareja, que estuvieron viviendo como pareja. Si estuvieron casados y hay divorcio y hay liquidación de la sociedad conyugal, no va a tener derecho a hacer ninguna reclamación. Si no hay liquidación de la sociedad conyugal, posiblemente él pueda, con la jurisprudencia que se está manejando ahora, reclamarle a Colpensiones y decirle, por lo menos yo viví 5 años con la señora Emilia, en cualquier época, no necesariamente en los últimos 5 años antes de fallecer. Esto si no hay liquidación de la sociedad conyugal. Pero ojo, esta jurisprudencia se ha venido moderando, revaluando, y hoy le dicen, bueno, pero así haya esa separación y no haya liquidación de la sociedad conyugal, demuéstranos que aunque no convivieron, esos lazos siguen existiendo, esos lazos de querer conservar esa familia aunque no vivan juntos, y esa ayuda mutua, que creo, para lo que nos explicó y nos pregunta la televidente, sería complicado para su esposo porque realmente usted hace mucho no sabe de él, entonces no tendría cómo demostrar. Yo no le aconsejaría que haga el escrito a Colpensiones, no sería necesario, pero si lo quiere hacer, en Colpensiones igual están en la obligación de recibirle el escrito que usted les haga. Brevemente, doctor Orlando, antes de entrar con Marta Ligia desde Manrique, y en el caso del escenario de la hija, ¿cómo quedaría ella en esa situación? Es que me parece que la inquietud de la señora era más por la situación. La hija. Sí, por proteger la hija, claro. En el planteamiento frente a su hija, le entendí que ya había hecho las diligencias de curaduría o de tutoría, ¿cierto? No sé cómo estará conformado su grupo familiar, pero si por edad o por años nos vamos a ir yendo de este mundo, o posiblemente se vaya primero la madre que la hija. Entonces, lo importante es que el que nombren curador sea una persona que pensemos que va a estar más aquí en la tierra que el que se va a ir, ¿cierto? Entonces, para que esa persona sea la encargada de velar por los derechos de esa hija, ¿cierto? Entonces, el día de mañana, su hija, sin ninguna duda, con toda seguridad, es la beneficiaria de esa pensión de sobreviviente suya. Entonces, que el curador que se nombre sea una persona que responda por ella y vaya y reclame la pensión para su hija. Muchas gracias, doctor Orlando. Vamos ahora sí con Marta Ligia desde Manrique. Buenas noches. ¿Y cuál es su inquietud hasta ahora? Sí, buenas noches. Lo que pasa es que yo estaba en un fondo privado y yo... Bueno, qué lástima, la escuchamos un poquito entrecortada. Hagamos una cosa, intente comunicarse nuevamente para que podamos escucharla mejor, porque está entrecortada. Puede ser un tema de celular. ¿Ya está mejor la llamada o no? Bueno. Doctor Orlando, ese tema de cuál es la condición más beneficiosa para una persona que está haciendo aportes en pensión,
usted ha dicho en otros programas que es importante establecer qué aportes se está haciendo. Es decir, si una persona está cotizando sobre un salario mínimo en el fondo privado, pues trasladarse para Colpensiones en teoría no sería de gran cosa, pero quien se esté haciendo, por ejemplo, más de 3 salarios mínimos en cotizaciones, a esa persona probablemente sí le sería más benéfico, en caso de no poderse trasladar por las edades, y hacerlo por vía judicial. Sí, Juan Carlos, qué buena y oportuna la pregunta, ya que estamos tratando pues el tema de traslado de regímenes. No es que todo el mundo se tenga que ir de los fondos privados para Colpensiones, porque las personas escuchan estos programas o escuchan a los amigos, los compañeros en la calle y dicen, no, los abogados están diciendo que nos tenemos que ir corriendo del fondo privado para Colpensiones. No, hay que hacer el análisis de cada persona. Cada uno es un ser independiente que tendríamos que mirar su historia laboral, con qué salarios cotizó, y lo que dice Juan Carlos es muy cierto. Si lo vamos a ver desde el punto de vista económico, su traslado a Colpensiones podría llegar a ser más beneficioso si está cotizando sobre 2,5 salarios hacia arriba en los últimos 10 años, porque recordemos que Colpensiones le hace el cálculo de su pensión teniendo en cuenta lo cotizado en los últimos 10 años efectivamente cotizados, no de vida, sino efectivamente cotizados. Entonces, es oportuno para decir que todos somos un mundo aparte y tendríamos que hacer un análisis pormenorizado de cada persona para ver si le conviene o no le conviene. Económicamente podríamos decir que le conviene a quien esté cotizando sobre 2,5 salarios en adelante, económicamente trasladarse. Hay personas que no, porque es que en los fondos privados podría tener el derecho a una pensión de garantía mínima si cotiza 1.150 semanas y el ahorro que tiene en su cuenta individual no le alcanza para pensionarse. Entonces, se le subsidia el valor que le falte para tener derecho a la pensión del salario mínimo. Requisito que en Colpensiones no se cumple, porque en Colpensiones tiene que tener, como ya dijimos, 2 requisitos: la edad y el número de semanas, que son 1.300. Si usted está pensando en hacer una demanda de traslados de fondos privados a Colpensiones y tiene en cuenta los requisitos que acaba de mencionar el doctor Orlando Hidalgo, no dude. Llámenos al 322-2552 en horario de oficina, 322-2552, que con toda seguridad lo asesoraremos de manera juiciosa sobre si le conviene o no ese traslado de fondo. Doña Fabiola, muy buenas noches. ¿Y cuál es su inquietud hasta ahora? Doña Fabiola Zapata. Bueno, doña Fabiola parece que está ahí en la línea, pero no Sí, escucha. sí. Correcto. Sí. Buenas noches, ¿cuál es su inquietud? Bueno, muchas gracias. Bueno, yo creo que lo mío se salió un poquito del tema que están diciendo, ¿cierto? Pero yo quisiera que el doctor me dijera, yo hace 32 años se murió mi esposo, ¿cierto? Apenitas ahorita vine a ir a arreglar lo de las pensiones de él, porque yo no sabía ni siquiera que tenía, o sea, por falta de conocimiento yo no fui a averiguar nada a Colpensiones sobre las cotizaciones de él. Ahora voy y mandé todos los papeles, normal, común y corriente, me pidieron fotos, me dijeron que por qué no había ido antes, bueno, miles de cosas, pero ya me la negaron. Yo quisiera preguntarle al doctor por qué me la negaron. Yo tengo todos los papeles en regla, 10 años viví con él, entonces tengo un hijo de él, entonces yo quisiera saber por qué me negaron la pensión, si a mí me habían dicho que yo la tenía. Muchas gracias. Señora Fabiola, no se nos vaya. Rápidamente, ¿recuerda qué le dice la resolución, que por qué se la niegan? No me dijo. ¿No le entregaron un escrito? Yo inclusive busqué pues un abogado para que me ayudara y él me dijo que se la habían negado, entonces que había que demandar. Entonces yo pregunto, yo tengo todo en regla, muy claro todo, ¿por qué me la negaron? Cuando el doctor Orlando le pregunta sobre que leyera la resolución, en la resolución, que es la que entrega Colpensiones, le debió haber explicado si cumplía o no con el número de semanas suficientes para poder usted tener esa pensión de sobreviviente. Por eso el doctor Orlando le hace esa pregunta. Yo no sé, doctor Orlando, si de pronto quiere agregar algo o invitar a la televidente para que se comunique con otros. Sí, no, la señora Fabiola, es que son muchas las circunstancias que los fondos administradores de pensiones le pueden argumentar a alguien que haga una reclamación. Como dice Juan Carlos, puede ser porque la semana no las cumpla, pueden decirle que usted no demostró la convivencia o cantidad de requisitos que en su momento puede que no haya, o según Colpensiones no los tenga usted acreditados. Lo que le dice el abogado que hay que demandar, digamos que es cierto, porque ya Colpensiones emitió su concepto y le dice, usted no tiene derecho. El paso a seguir es ¿cuál? Pues interponer los recursos frente a esa resolución que le niega, que posiblemente si no se logra convencer a Colpensiones de que usted sí cumple el requisito, entonces toca demandar.
pero si quiere, pues para poderle asesorar con más claridad, nos puede llamar al 322-2552 en horario de oficina, revisamos su documentación para poderle orientar y decirle, la resolución le está negando por esto y por esto, y mirar si es cierto o no lo que le están diciendo ahí, y si se procede a hacer una demanda. Exacto, si justifica la demanda, porque pues, todo el mundo quiere a veces demandar, pero hay que revisar y ser muy juiciosos con el tema. Igual aprovechamos, Juan Carlos, disculpe, para decirle a la televidente y a todos los televidentes que el derecho pensional no prescribe. De pronto le prescriben las mesadas. El hecho de que su esposo haya fallecido hace 30 y tantos años y usted no haya reclamado, el derecho a la pensión usted todavía lo tiene, el derecho a reclamar en cualquier momento lo puede hacer. Lo que le prescriben son las mesadas, el retroactivo que posiblemente usted tendría derecho si está prescribiendo cada que pasa el tiempo. Valdría la pena revisar el caso. Don Héctor, desde Carolina del Príncipe, muy buenas noches. ¿Cuál es su inquietud hasta ahora? Sí, muy buenas noches. A preguntarle al doctor Orlando, agradeciéndole pues por la sintonía. Bien pueda. ¿Aló? Sí, lo escuchamos. ¿Cuál es su inquietud? Sí, al doctor Orlando, para hacerle una pregunta. Doctor, yo tengo 1.100 semanas en Colpensiones y en el 82 al 86 estuve vinculado a EPM. Ese tiempo que tengo yo de EPM, ¿tengo que pasarlo yo a Colpensiones o lo tramita la entidad prestadora de pensiones? Don Héctor, la respuesta se la vamos a entregar, doctor Orlando, después de la pausa. ¿O quiere hacer alguna otra pregunta? Perfecto. Después de la pausa resolveremos la inquietud desde don Héctor, desde Carolina del Príncipe. Ya regresamos. Aspectos importantes para tener en cuenta sobre si se debe o no trasladar de un fondo de pensión. Los regímenes pensionales en Colombia son régimen de prima media administrado por Colpensiones y régimen de ahorro individual administrado por los fondos privados autorizados por ley. Requisitos para pensionarse en Colpensiones: mujeres 57 años de edad y hombres a los 62. Se exigen 1.300 semanas cotizadas para ambos. El único requisito para pensionarse en un fondo privado es el monto ahorrado, que es aproximadamente de unos 180 a 200 millones de pesos. Para trasladarse de un régimen a otro debe hacerlo antes de faltarle 10 años para cumplir la edad para pensionarse. La mujer se puede trasladar del fondo privado a Colpensiones hasta antes de cumplir los 47 años de edad y el hombre lo puede hacer antes de cumplir los 52. Si lo que pretende es trasladarse entre fondos privados, se puede hacer cada 6 meses. En este momento la única alternativa para trasladarse de un fondo privado a Colpensiones, si ya pasó la edad, es a través de una demanda ante los jueces laborales del país. Don Héctor nos preguntaba, doctor Orlando Hidalgo, nos preguntaba que él tenía 1.100 semanas, que estuvo durante 3 años en EPM, que si ese periodo que tuvo de cotización en EPM, si EPM automáticamente lo trasladaba al fondo de pensiones donde ha hecho las cotizaciones. No sabemos, o por lo menos yo no comprendí si de pronto se trate de un bono pensional, pero en ese orden de ideas, ¿qué le podemos responder a don Héctor en Carolina del Príncipe? Sí, entendiendo que don Héctor, su último fondo administrador de pensiones al que estuvo afiliado o está afiliado es Colpensiones, entonces cuando cumpla los requisitos, el requisito de la edad, los 62 años, que se dirige a esta entidad, allí le piden una solicitud, diligenciar unos formularios. Dentro de ese formulario, para reclamar la prestación económica de pensión de vejez, hay unos ítems, dentro de uno de ellos está que le piden si él estuvo afiliado o tiene semanas cotizadas en entidades públicas o bonos pensionales. Cuando él diga que sí, debe acercar el certificado de ese tiempo y la misma entidad, Colpensiones, o la entidad pagadora de la pensión, es la que se encarga de reclamar ante EPM o las otras entidades estos tiempos cotizados. ¿Sí? Entonces simplemente le certifica que sí estuvo allí, que estuvo tanto tiempo laborando y se hicieron o no se hicieron cotizaciones y a qué entidad. Y la misma entidad pagadora de la pensión es la que se encarga de hacer ese traslado, esa reclamación. El televidente no nos explicó qué edad tenía. Entonces de pronto por eso tiene ahí como la duda. Sí, por eso le dice que cuando cumple el requisito de la edad, porque las semanas, y eso se le suma para las semanas.
Recordemos que para hacer la demanda de traslado nos puede llamar al 322-2552. Hay un equipo de primer nivel para revisar su historia y establecer si conviene o no hacer el traslado de fondos privados a Colpensiones. Hay unos requisitos muy sutiles que se deben analizar. Vamos con Joan desde Bello. Muy buenas noches. ¿Cuál es su inquietud? Y pues para que el doctor Orlando pueda resolver cualquier situación relacionada con sus preguntas. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor Orlando. ¿Cómo está? Buenas noches. Bien. Buenas noches. Cuénteme, Joan. Don Orlando, tengo una pregunta. Yo soy empleado de una empresa, ¿cierto? Y estoy cotizando hace 2 años como profesional, y cotizo sobre la base de 3 salarios mínimos, ¿cierto? La pregunta es, la edad mía actualmente es 30 años. ¿A mí me conviene estar en el fondo privado o en el fondo público? Muchas gracias, Joan. Listo, Joan. Hay que tener en cuenta la edad que usted tiene, que hoy la pensión en el fondo público es a los 62 años de edad, con 1.300 semanas. En el fondo privado, lo que veníamos diciendo es, dependiendo del monto de lo que usted tenga ahorrado, tendría que proyectarse usted mismo, Joan, con cuánto posiblemente pueda seguir cotizando en un futuro, ¿cierto? Para poder hacer como una proyección y dar, yo puedo seguir cotizando sobre estos 3 salarios mínimos o no, y me conviene más o no estar. Joan, como el tiempo en la televisión es tan corto, yo le invito a que se comunique con nosotros a la oficina al 322-2552 y haríamos un análisis con más tiempo de su caso, porque creo que ya nos tenemos que ir como despidiendo. Sí, hay varios tipsitos que podemos darles a nuestros televidentes en el 322-2552. Doctor Orlando, muchas gracias. Gracias, Juan Carlos, televidentes. Hasta una próxima oportunidad. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa, ya saben, de lunes a viernes a las 6:25 de la tarde, su caso en casa. Y desde las 6 de la tarde, su médico en casa. ¿Para qué más? El bloque informativo de salud y de temas jurídicos. Muchas gracias.